empecemos con las clases virtuales probablemente entre mayo y junio. Esperemos ver el comportamiento de esta pandemia, ¿no? Y finalmente, la parte práctica, quiero comunicarles que vamos a empezar entre la segunda semana del mes de abril, ya con todos programados. Ya vamos a empezar a hacer la lista del siringuero. En base a los programados iniciaremos las clases prácticas, ¿ya? Y una vez más recordarles, jóvenes, sé que algunos se fatigan y no quiero que sea motivo de discusión a veces entre ustedes, ¿no? El tema del inicio de las clases, les había dicho un principio, siempre tendremos un atraso de más o menos unos 15 minutos y unos 10 minutos de admisión a todos los jóvenes para que puedan entrar al aula digital, ¿ya? Solamente esa pequeña aclaración hacerles. Les dije a ustedes que es poco productivo mantener una clase de más de 90 minutos, ¿no? Entonces, por lo general mis clases están alrededor de 45 a 50 minutos, porque más allá es imposible que puedan seguir la atención. Bien, dadas estas pequeñas aclaraciones que son importantes para nuestra clase, para llevar una coordinación y no malos entendidos entre ustedes y mi persona, ya vamos a dar inicio al tema número 2 y ahora nos vamos a entrar netamente al área de la ginecología, ya. Obstetricia queda para nuestro tercer y cuarto parcial. En el primero y segundo primordialmente nos abocamos al área de ginecología. Bien, habiendo visto la anatomía, antes quisiera hacerse una pregunta, por favor, antes de iniciar la temática. ¿Se puede ver la presentación, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí se puede. Sí, doctor, se da para ver. Muchas gracias. Bien, entonces, el tema que vamos a iniciar el día de hoy es la fisiología del aparato genital femenino y el ciclo menstrual. Es importante que nosotros conozcamos en la mujer, luego de haber visto, si bien cuando hemos visto anatomía, hemos visto paralelamente parte de la fisiología, que son las funciones específicas de cada una de los componentes del aparato reproductor femenino. Hoy vamos a ver básicamente la fisiología desde el punto de vista del ciclo menstrual. ¿Por qué del ciclo menstrual? Ya que es el principal fenómeno que se presenta, o las alteraciones que se presentan dentro de una paciente y que las conlleva a acudir a un médico, porque el atraso menstrual es uno de los principales estrés, principalmente la mujer en edad fértil. Pensar si está o no está embarazada, pero no solamente el embarazo es la única causa de atraso de la menstruación o la amenorrea. Existen otros factores anatómicos y funcionales que nosotros tenemos que saber designar y identificar adecuadamente para poder darle la solución a la paciente, por lo menos hacer una derivación correcta para que puedan ayudar en ese problema. Además de que es importantísimo conocer el ciclo menstrual por el tema de que nosotros tenemos que educar a nuestras pacientes para que ellas sepan cuáles son los días de alto riesgo para no quedar embarazada. Dada esta introducción, vamos a ver nosotros, primeramente, dentro de la menstruación, existe un pilar fundamental que tiene que ser evaluado al sistema nervioso central en el eje hipotálamo hipoficiario, a nivel del ovario y a nivel del útero propiamente dicho. ¿Qué quiero decir con esta palabra? Que cuando una mujer tiene alteración en el ciclo menstrual, nosotros tenemos que buscar en esos tres puntos. O el problema está a nivel del sistema nervioso central, en el eje hipotálamo hipoficiario, o está a nivel del ovario propiamente dicho, o está a nivel del útero. Esos son los tres blancos de estudio cuando existe alteración en la menstruación. Bien, recordemos que el ovario tiene tres funciones, ya lo hemos visto en anatomía: la función germinativa, la función vegetativa y la función somática. Sobre estos tipos de clasificación y funciones nosotros vamos a trabajar. Existen varias otras, pero estas son las básicas que nosotros tenemos que conocer en el ámbito de la medicina en general. Empecemos por el primer eje, ¿ya? El eje hipófisis-hipotálamo. Cuando hablamos del eje hipotálamo hipoficiario,
hay que ver que se dividen en 3 regiones. Vamos a hacer un poquito de recuerdo de fisiología propiamente dicho y de endocrinología. Veamos que las regiones tenemos nosotros en la hipófisis el lóbulo anterior, el lóbulo intermedio y el lóbulo posterior, cada uno con sus funciones específicas. Estos de aquí van a actuar a través del hipotálamo a la producción de lo que significan las hormonas primordiales dentro del ciclo menstrual, que son las hormonas folículo estimulantes, que van a ser las encargadas de estimular a la maduración de los folículos que en una fase inicial dentro del ovario se encuentran como un folículo primordial. Veamos un pequeño resumen. Este cuadro es un resumen de todo el tema básicamente, donde nos explica cómo funciona el ciclo ovárico dentro de esta pirámide o dentro de este pilar de funcionamiento del sistema nervioso central, del ovario y del útero. Veamos primeramente dentro del sistema nervioso central. En el sistema nervioso central se van a producir las hormonas, ¿ya? Se van a producir las hormonas. En rojo nosotros vamos a mirar la hormona folículo estimulante, que en el transcurso del ciclo, fíjense, este es el ciclo. Toda mujer tiene un ciclo menstrual que de forma medio o una mediana, la gran mayoría de ellas tiene un ciclo de más o menos 28 días. ¿Qué significa más o menos? Que puede variar. Algunas mujeres tienen un ciclo que puede llegar hasta los 35 días y otras por debajo de los 21 días. Y no estaríamos, o hasta los 21 días. Y estaríamos dentro de un rango relativamente normal. Es ahí que algunas mujeres suelen atrasarse en su periodo menstrual más o menos 5 días, 6 días, y pueden también adelantarse a su periodo menstrual el mismo periodo de tiempo. Pero en general, la mayoría de ellas debe menstruar aproximadamente dentro de un ciclo de 28 días. ¿Qué significa? Hoy somos exactamente día 15 de marzo. Para una mujer que le viene su menstruación el día de hoy, el 15 de marzo, del día de hoy se empieza a contar el ciclo, ¿ya? Y de ahí va a correr, contamos el día 2, sería el día 16, el día 3, el día 17, y así sucesivamente progresando hasta un día antes de la siguiente menstruación. Cada día que le baja el primer día que le baja la primera menstruación es el inicio del nuevo ciclo. Y el anterior ciclo termina un día antes. Entonces, este ciclo, por lo general, en las mujeres dura 28 días, como podemos ver aquí, en esta parte donde estoy con el cursor mostrándole. En el endometrio, fíjense, el día 1, el endometrio está grueso al máximo y de ahí empieza la menstruación y él empieza a adelgazarse porque la menstruación no es nada más y nada menos que tejido endometrial lisado que sale a través de la vagina. ¿Ya? Ese periodo suele durar un máximo de 7 días y una media de 3 días. Por lo general, después empieza otra vez el desarrollo de la capa endometrial para llegar a entre los días 14, 15 en una fase proliferativa y aumenta una vez más hasta el máximo llegar entre los días 25 y 28 y se inicia un nuevo ciclo menstrual. Bien, en esta pequeña diapositiva le estoy explicando cuál es el comportamiento de la menstruación, específicamente hablando a nivel uterino, en la tercera capa del útero, que es el endometrio, ¿no? No se olviden que el endometrio está formado por 2 capas, la capa basal y la capa funcional. La capa basal es aquella que va a dar origen a las nuevas capas celulares para el momento de la implantación. Y la capa basal es aquella que nunca se cambia, es aquella que permanece permanentemente durante todo el periodo de edad fértil de la mujer
hasta que llegue la etapa de la menopausia, donde pese a eso sufre una atrofia, pero no desaparece al completo. Bien, entonces veamos qué es lo que sucede en el ciclo menstrual. Fíjense, la hormona folículo estimulante que está a nivel del eje hipófisis hipotalámico, vamos a ver que ella se mantiene de forma ondulante, pero en el día 14, 12, 13, 14 empieza a subir su pico. Este pico hace que se produzca la menstruación. Este pico hace que se produzca la menstruación al estimular y hacer que el óvulo, eclosione, valga la terminología, y nosotros podamos, y la mujer pueda expulsar un óvulo y este ser captado por las trompas y de ahí ir hacia el útero independientemente de que haya sido o no fecundado. Entonces hay una alza de la hormona folículo estimulante que induce a la explosión del útero, fíjense, del ovario, pero fíjense, mire, empezamos en el día 1 de la menstruación con un pequeño óvulo en su fase primordial, pasando a folículo primario y secundario. El aumento de la hormona folículo estimulante va a hacer que este de aquí crezca y vaya a llegar a una maduración al punto de llamarse folículo de Graf, y en el pico máximo hace que este reviente el folículo de Graf, liberando al óvulo, liberando al óvulo, que se da como promedio en el día 14 o 15, como promedio en el día 14, 15 o 13, varía. Ya vamos a ver más adelante en anticoncepción cómo vamos a aplicar este conocimiento que les estoy enseñando o explicando el día de hoy para que ustedes puedan aplicar a la educación de la mujer. Vamos a la siguiente hormona, que es la hormona luteinizante, es la hormona de amarillo, ¿ya? Esta hormona luteinizante, fíjense, se mantiene de igual nivel, un poquito más alto que la hormona folículo estimulante, y de igual forma, llegando al día 12, 13 y 14, sufre un pico máximo, sufre un pico máximo que es como un gatillo que va a inducir a la maduración y al desarrollo del cuerpo lúteo, denominado también cuerpo amarillo, por las características que tienen estas células. Este cuerpo lúteo, en caso de que la mujer sea fecundada, o que el óvulo sea fecundado y pase a ser un huevo o cigoto, el cuerpo amarillo va a persistir y se va a mantener con niveles elevados de hormona luteinizante para mantener el crecimiento embrionario. Al mantener el crecimiento embrionario, pues sigue el desarrollo del embarazo, y eso lo vamos a ver en embriogénesis a la introducción de obstetricia. Bien, lo que me interesa en este momento son las funciones hormonales. Si no se produce el embarazo, que es el caso normal en ginecología, luego de su pico, entre el 14 y 15 días, empieza el descenso de la hormona luteinizante y este cuerpo amarillo empieza a degenerar y se transforma en el cuerpo blanco, en el cuerpo blanco o en el cuerpo albas, que tiene una característica blanca por el reemplazo de tejido fibroso a las células luteínicas. La tercera hormona que vamos a mirar nosotros, a estudiar durante este eje, es la producción de progesterona. La progesterona es la hormona denominada hormona del embarazo. Es ella la que la vamos a estudiar en íntegro cuando estemos viendo obstetricia. En una mujer no gestante, esta progesterona después del día 15 empieza a subir sus niveles a nivel sanguíneo. Y en caso que no haya gestación, como es en el ciclo normal, empieza nuevamente el decremento hacia sus niveles basales hasta el día 28.
puesto que si no existe embarazo, ella no tiene función alguna y vuelve función alguna desde el punto de vista de sostén, ya que ella tiene una función normal en la mujer, que es la de mantener esa característica hermoso, delicado, y en el timbre de la voz, distribución de la gordura, características del color del pelo, el brillo y todo ello, en una mujer en un estado fisiológico. Y finalmente la cuarta hormona, que es el estradiol, ya el estradiol, que es la homóloga de la progesterona, también pueden ver, tiene un pico máximo entre el día 14 o 15 y dependiendo del estado o no de la gestación, ella empieza a descender. Cuando la mujer se embaraza, el estradiol tiende a bajar más aún, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué significa eso, jóvenes? Fíjense, ¿qué vamos a hacer con una mujer que está con alteraciones en ese su ciclo menstrual? Primero vamos a pedir un examen de laboratorio para mirar estos 4 tipos de hormonas. Entonces ustedes pedirán valores normal de la FSH, de la LH, del estradiol y de la progesterona. Y ahí vamos a mirar y ellos indican según su comportamiento, el laboratorio les informa tales valores para el ciclo menstrual, tales valores para el día del ciclo. Ustedes calcularán en qué día del ciclo le están pidiendo ese laboratorio y van a poder analizar y decir si existe un disturbio hormonal, ¿ya? Entonces vamos a hacer otros estudios a nivel del sistema nervioso para verificar qué está produciendo esta alteración. Sin embargo, si la mujer está con valores normales de hormona, ¿dónde va a estar la falla? Va a estar o en el ovario o en el útero. Dependiendo de ello, vamos a pedir los estudios. Para el ovario y el útero pediremos una simple ecografía transvaginal. ¿Por qué transvaginal? Porque es la que tiene de forma una visión más directa, porque solamente lo separa el fondo del saco, que es una pequeña capa, ¿no? Que varía más o menos de de 5 milímetros a 10 milímetros, a diferencia de la transabdominal, que necesita el ecógrafo todo una capa adiposa, variable en su diámetro según el índice de masa corporal de la paciente. ¿Ya? Entonces pedimos una transvaginal que nos indiquen cómo están los ovarios y cómo está el útero, y así empezamos a hacer el estudio de toda mujer que tenga alteración en el ciclo menstrual. Bien, jóvenes, parte del tema se resume en el conocimiento de esa pequeña lámina o diapositiva que les he presentado. Es como una pequeña introducción a un resumen de toda la temática de lo que significa el ciclo ovárico. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes y señoritas, por favor? O anótenselo para al finalizar también podrían ustedes preguntar. ¿Tienen alguna duda o estamos yendo bien? Doctor, una pregunta. Buen día. Buen día. ¿Sí? Buen día. Por favor, en la diapositiva anterior, ¿me podría explicar la diapositiva anterior? Sí, ¿qué quiere que le explique específicamente? La parte que dice, hay un pequeño concepto, una pequeña descripción explicando sobre el flujo hormonal. ¿Me puede explicar, por favor? Ya, El cuando nosotros... que lo puse al lado de la... Sí. Este de aquí. ¿Quizá? ¿Esta parte? Hola. Hola. ¿Me escuchan, señorita? Sí, doutor. Buenos días. Entonces, el período fecho está entre o 11º y 14º día. Sí, la ovulación se produce entre el décimo, por lo general, entre el 14º día. Puede adelantarse o anticiparse 2 días o atrasarse otros 2 días, lo que significa que tendríamos más o menos 5 días en la fase de la ovulación. Y es ahí que quiero explicarle a la señorita, entonces, lo que ella quiere que le reforcemos un poquito en la parte hormonal. Le estaba diciendo que son 3 niveles de estudio en una mujer dentro del ciclo menstrual. Es el ciclo menstrual ovárico, los cambios del ovario desde un folículo primordial hasta un folículo de Graf y finalmente una degeneración
del cuerpo lúteo. El ciclo hormonal que se da por la subida de las hormonas, que son la folículo estimulante, la luteinizante, la progesterona y finalmente el estradiol. Entonces, estas hormonas, dependiendo la mayoría, toditas ellas, entre el día 12 y 14 empiezan su ascenso y cada una tiene su función especial. La folícula estimulante, la de estimular lo suficiente para que este folículo de Graf, que está maduro, con contenido líquido, reviente y libere al óvulo. Y no se mantenga así, porque a veces cuando hay alteraciones en estas hormonas, fíjense, no madura y queda este acúmulo de líquido y después empieza a aumentar y se transforma finalmente en un quiste de ovario, ¿no? Entonces ya le había explicado anteriormente cuál es la formación y de cómo se originan los quistes de ovario. El segundo, que es la hormona luteinizante, que es la que le va a dar vida a este cuerpo lúteo en caso de que se produzca la fecundación del óvulo. Luego tenemos la progesterona, que es la hormona del embarazo, que ella empieza su ascenso y se mantiene durante la segunda mitad del ciclo, pero en caso de que no haya la fecundación también decrece o baja a los niveles normales. Y el estradiol, que es su homólogo, que también tiene su alza o su pico dentro del día 14 y de ahí empieza el descenso. Cuando nosotros veamos el tema de la fisiología del coito, vamos a mirar que estas hormonas también tienen acción en la mujer en tema al deseo, y es por eso que entre los días 14 o 15 es cuando la mujer se siente más deseosa a tener el coito. ¿Por qué? Porque su cuerpo está preparado para la gestación. Eso lo vamos a ver en el tema de coito, que va a ser entre el día de mañana o pasado mañana que nos toca esa temática, ¿ya? Bien, y ahí vamos a ir sacando las demás dudas. Avancemos entonces, jóvenes. La gonadotropina, denominadas FSH y LH, que son hormonas gonadotróficas, que significan las hormonas folículo estimulante y la hormona luteinizante, se produce a través de estas células en la hipófisis anterior y son descargadas de forma pulsátil para que vayan a través de vía sanguínea y estimulen al folículo primordial a nivel de los ovarios y lo transformen en un folículo primario, secundario, terciario y finalmente un folículo de Graf. ¿Ya? Entonces, fíjense, las hormonas gonadotróficas denominadas FSH, folículo estimulante, y LH, luteinizante, ellas son producidas en el lóbulo anterior de la hipófisis y de ahí son secretadas al torrente sanguíneo de forma pulsátil con esa variación que les expliqué en la anterior diapositiva. Ya la prolactina, que es una hormona también que está encargada, no específicamente de la menstruación, pero es un factor trófico primario. Ya esta de aquí funciona a nivel de la síntesis de la leche de la mama. Entonces, cuando la mujer está embarazada, la prolactina se encuentra en niveles elevados, estimula la producción de la lactancia, pero también es importante mencionarlo aquí por lo siguiente, ¿ya? La concentración aumentada de la prolactina se acompaña generalmente con amenorrea y galactorrea, que deben sospecharse de una hiperlactinemia, ¿ya? Hiperprolactinemia. ¿Qué significa? Es esa la respuesta fisiológica de la amenorrea durante el embarazo. La prolactina inhibe a la hormona folículo estimulante. Al haber niveles elevados de prolactina, disminuye los valores de la hormona folículo estimulante, por ende no hay maduración folicular. Y al no haber maduración folicular, no existe un ciclo ovárico. Por eso la mujer embarazada puede dar, mientras esté dando de lactar, vamos a ver en anticonceptivos, en el MELA, mientras la mujer está dando de lactar, ella no se embaraza durante un periodo de 6 meses a 1 año, si ella cumple algunos parámetros. ¿Por qué? Por los niveles elevados de la prolactina. Pero la mujer no embarazada, ya que empieza a presentar secreciones lácteas por la mama, ya sale un poco de lechecita, hay que hacer valores de prolactina. Y si tiene amenorreas o tiene una oligomenorrea, una menstruación muy espaciada, ya pasa más de 36 días antes de que se le inicie un nuevo ciclo,
hay que hacerle un estudio de prolactina para saber que ella no tenga una hiperprolactinemia y por ende descartar a través de una resonancia magnética que no haya un tumor, ya que a nivel de la hipófisis que esté comprimiendo y estimulando la producción de esta hormona, ya. Es importante tener en cuenta entonces en la ginecología a esta hormona, además de las 4 anteriormente estudiadas. La siguiente hormona es la hormona estimulante de la tiroide, ¿ya? Los tirotrópicos hipofisiarios que son secretados a la TSH como una reacción de la hormonal liberadora de las tirotropinas, ¿ya? La TSH que estimula la producción de la T3, T4 y las glándulas tiroides. Estas hormonas a través hacen una retroalimentación negativa a la secreción, ya lo que significa TSH, estimulación de la T3 y T4, y son homólogas o son como prima hermanas de la FSH, ya. Entonces también aquellas mujeres que tienen anomalías en la secreción de las tiroides vienen acompañadas de disfunciones ováricas. Toda mujer hipotiroidea o hipertiroidea con seguridad va a estar acompañada de alteraciones en su ciclo menstrual. Por eso debemos tener en cuenta a la vez que nosotros pidamos la hormona, porque nosotros no pedimos los laboratorios así al azar, todos de uno solo, ¿ya? Entonces, una mujer que tenga alteraciones menstruales y además sea delgadita, o sea, muy obesa, tenga el temblor fino de las manos, tenga hiperdiaforesis, tenga un metabolismo demasiado acelerado, entonces, además de eso, nosotros desconfiaremos de un hipertiroideo o, en su caso contrario, de un hipertiroidismo o de un hipotiroidismo. Y ahí a nosotros pediremos los laboratorios y derivaremos en una fase inicial pues al endocrinólogo, porque el problema no va a ser por problemas ginecológicos, sino endocrinológicos, ¿ya? Fíjense como pequeños cambios en nuestra clínica, o sea, nuestra conducta médica nos va a inducir a pedir ciertos tipos de laboratorios y ciertos tipos de hormonas. En esta fase general, nuestra función es básicamente mostrarle a ustedes el libro de diferentes hormonas que pueden producir algún tipo de alteración dentro de este ciclo menstrual y a la vez de ser la clave para la enfermedad que estamos buscando. Oxitocina, ni se diga, la oxitocina se la tienen que saber de pi a pa en cuánto tiempo funciona. O sea, de farmacología ya me libro porque ya sé que ustedes dominan mucho mejor que yo esta área, entonces, y la parte farmacológica ya la damos porque ya la conocen. Pero obviamente la vamos a volver a preguntar para estar seguro que ya la conozcan, ¿no ve? Entonces, de la oxitocina, ustedes tienen que saber desde la estructura, la vida media, la farmacocinética, dónde se produce, que eso ya ustedes lo vieron en farmacología. Pero la oxitocina es la principal hormona de función. ¿Qué significa? Que ella va a actuar durante el trabajo de parto y puerperio. Entonces, es vital el conocimiento de esta hormona para poder nosotros manejarla en una paciente. Ya no podemos manejar sin un conocimiento farmacológico de esta hormona denominada oxitocina en esas 3 fases: trabajo de parto y puerperio propiamente dicho. Fíjense, la función primaria es estimular básicamente a los músculos a través de la contracción de 2 tipos, una contracción uterina que produce durante el trabajo de parto y puerperio, y el segundo es la contracción de las células mioepiteliales de los conductos galactóferos durante el reflejo de Ferguson durante la lactancia, ¿ya? Esta secreción de oxitocina puede ser estimulada por la succión, que es como cuando les expliqué, por lo que les mencioné en este momento, el reflejo de Ferguson, y se va a desencadenar por una señal que proviene por estimulación del pezón, se transmite a través del nervio torácico, llega a la médula espinal, de ahí se va hacia el hipotálamo y luego de esto se produce la liberación por pulsátil de la oxitocina. Esta se puede desencadenar también por sensaciones olfatorias, auditivas, visuales, por eso se dice que en el apego precoz, cuando la mujer lo huele, porque la mujer lo huele a su neonato, al igual que el neonato a ella,
escucha su llanto, lo mira, produce, se ha hecho estudios a través de la resonancia magnética, donde demuestra mayor actividad en el lóbulo posterior del hipotálamo en la producción de la hormona oxitocina cuando la mujer se le entrega. Por eso es que se dice apego precoz, y lo van a ver bien en pediatría, cuando el neonato se expulsa, se lo entregamos a la madre en los brazos y ella lo puede ver, lo puede escuchar, lo puede oler y aumenta la producción de oxitocina, que es favorable para el alumbramiento y la contracción uterina. Bien, vamos a ver, como veamos la función o la fisiología del ciclo menstrual, se caracteriza principalmente ya durante el ciclo menstrual normal. Hay una producción cíclica y ordenada de las hormonas. ¿Cuáles hormonas? Las que les he mencionado, las 4, ¿no es cierto? Progesterona, estradiol, luteinizante y folículo estimulante. La fisiología menstrual puede ocasionar diversos estados patológicos que son ya esterilidad, abortos recurrentes y lesiones malignas. Entonces, estas áreas es la área patológica del ciclo menstrual. O sea, por eso tenemos que saber, por eso estamos aprendiendo el día de hoy lo que significa lo fisiológico, el ciclo menstrual. Otra forma de ver la primera o segunda diapositiva que le he mostrado de hoy es esta característica. Fíjense, el ciclo menstrual, como les había mencionado, ya el día 1 es el primer día de la menstruación, y de ahí corre día 2, 3, 4, 5, depende de cuántos días le corte a la mujer la menstruación. En esta fase se llama el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Fíjense, empieza hasta el día 8 aproximadamente. Luego, entre el día 9 y el día 15, se llama día fértil, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta de que este día de la ovulación, que por la media es el día 14, puede atrasarse 2 días más o adelantarse 2 días. Entonces, adelantarse 2 días o atrasarse 2 días más, lo que hace una diferencial en este periodo, que es el día que la mujer puede quedar embarazada. Después de eso pasan los ciclos y ahí se van a dividir a la fase proliferativa y la fase de desarrollo. En caso de que no haya habido embarazo, existe una descamación nuevamente del endometrio, produciéndose un nuevo ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, ese círculo hay que conocerlo para lo que significa la educación en anticoncepción. Sé que muchos de ustedes, varones y damas, conocen este ciclo, lo manejan, lo aplican dentro de su vida reproductiva. La fase folicular es variable, existe una variabilidad de la duración, y esta causa es la mayor parte cuando existen alteraciones a nivel hormonal del ciclo. De aquí se produce una retroalimentación hormonal que promueve el desarrollo ordenado no solamente del folículo dominante, porque ojo, al mismo tiempo empiezan varios folículos a madurar, pero existe un dominante que es el que va a absorber y captar la mayor cantidad de hormonas, y finalmente el que va a terminar eclosionando. Muchas veces hay más de un dominante y suelen reventar 2 o 3 óvulos al mismo tiempo, y como los hombres eyaculamos millones y millones de espermatozoides, son fecundados esos 2 o 3 óvulos, produciéndose aquellos embarazos múltiples. Ya puede tener 2, 3 o 4 hijos una mujer de forma normal, aunque aumenta exponencialmente la probabilidad, disminuye, perdón, según el número de embarazos múltiples, ¿ya? Así sigue el ciclo, debe de madurar hasta la mitad del ciclo, debe eclosionar, y en la siguiente mitad debe mantener su viabilidad, su vida media. Si muere el óvulo, pues empieza a haber un descenso de todas las hormonas y empieza un nuevo ciclo hasta que haya el embarazo. En la fase luteínica abarca el tiempo que transcurre, dice, entre la duración promedio de más o menos 14 días. Esta es la fase luteica. ¿Qué se llama la fase luteica? Es ese cuerpo amarillo que les mostré en esa diapositiva. Por eso le digo, esa diapositiva es el resumen de todo. El que sabe esa diapositiva sabe el ciclo menstrual. Entonces, fíjense, la fase luteica tiene un promedio de 14 días y se produce justamente inmediatamente después de que ha reventado el óvulo, ¿ya? El folículo de Graf libera al óvulo. Desde ahí, este folículo de Graf empieza a cambiar y a transformarse amarillo y empieza a producir grandes niveles de hormona luteinizante. ¿Por qué la hormona luteinizante es la que va
estimular el desarrollo de la célula embrionaria en su primera fase. Si no hubo embarazo, pues se despenca y termina el día 14 con un cuerpo blanco y empieza un nuevo ciclo con una nueva estimulación de los folículos de fase de maduración. Es variable, como había mencionado, varía entre 21 y 35 días. Si una mujer tiene menstruación con un ciclo mayor a 35 días, es patológico, ¿ya? Y hay que estudiarlo. Si una mujer menstrua, ¿ya?, con un ciclo menor a los 21 días, es patológico y hay que estudiar. Si los días duran normalmente entre 2 y 6 días, está normal. Por ejemplo, una mujer menstrua un día no es normal. Una vez sí, pero si eso se repite, algo no está adecuado, ¿ya? Ojo, entonces fíjense, ¿cuántos días menstrua, señora? La pregunta clave para ir averiguando su problema. Menstruo 6 días, 5 días, ya está bien, excelente. Menstruo 10 días, no está bien, hay que estudiar, ¿ya? Entonces, eso nosotros tenemos que ver, importante, la cantidad, fíjense, ya varía desde 20 hasta 60 ml, y también los ciclos, como les había mencionado, tienen ese periodo de menstruación. Más de 35 días o menos de 21 días, algo está mal y hay que estudiar. Estos términos los vamos a estudiar con más profundidad en las siguientes clases, lo que es la oligomenorrea, polimenorrea, metrorragia y menorragia. Sin embargo, se lo vamos a mostrar. La oligomenorrea son hemorragias poco frecuentes en la aparición, es irregular y suele ocurrir a intervalos de más de 35 días. ¿Qué significa? Aquella mujer que tiene un ciclo mayor a 35 días, decimos nosotros que la paciente cursa por oligomenorrea, ¿ya? Que no es una enfermedad, sino es una parte de un signo-síntoma, ¿ya? Porque ella no los dice y te puede demostrar, porque ella lo puede mirar, lo puede cuantificar. Entonces estamos con una paciente con oligomenorrea, que la enfermedad de repente puede ser una alteración, un mosaicismo, una trisomía 21 u otros. La polimenorrea ya es la otra versión, es aquella mujer que va a menstruar en intervalos menos a 21 días. Y también les digo, no es una enfermedad, sino es parte de la estructura clínica de la paciente que vamos a estudiar. Y podríamos estar con una paciente con una hiperplasia endometrial o una mujer con una miomatosis uterina o con alteraciones de una endometriosis. Empieza su ciclo antes del día 21 y nosotros tenemos que, averiguar qué está pasando con nuestra paciente, qué es lo que induce a que ella tenga estos problemas. La menorragia son aquellas menstruaciones que ya tienen que ver con la cantidad, ¿ya? Apariciones regulares que son excesivas, ya van por más allá de los 80 ml y duran más o menos 5 días, entonces hay incremento en la cantidad. Y la metrorragia como tal es una aparición irregular, se adelanta, se atrasa, es poco a un principio y más adelante también se altera. Bien, son terminologías, menometrorragia, la hipomenorrea, la metrorragia intermenstrual, son términos que ustedes ya tienen que ir aumentando o desarrollando más aún su dialecto médico, ¿ya? O sea, es que yo no puedo hablar, digamos, paciente que tiene una cialorrea más una hiperhidrosis y presentó un signo de la caída de la ceja o una facies leonina y que ustedes no me estén entendiendo, digamos, sí, es mi dialecto, una persona que no es médico no lo va a conocer, pero si yo les hablo así a ustedes, yo sé que ustedes me van a entender con claridad, ¿no? Presenta la facies tísica o el signo de Pozzi, hay signos de Gray, es una paciente que tiene, qué sé yo, una polidactilia, entonces una persona que no entiende qué está hablando este loco. Ustedes no. Estos términos vayan metiéndolo a su diccionario médico ahí en su corteza cerebral y después en el centro de memoria a corto y largo plazo. En el útero existen cambios cíclicos, en el endometrio. Entonces, cuando existen cambios cíclicos en el endometrio, nosotros vamos a pasar
a estudiar las glándulas endometriales. ¿Cómo se hace? Se saca biopsia de endometrio y se manda a estudiar para saber que también la alteración puede estar específicamente a nivel uterino, ¿ya? Aquí tenemos nosotros una decidua basal, la región más profunda del endometrio, no se olviden, les hablé, ¿no? Tiene dos capas, la basal y la funcional. Entonces, la degeneración o alteración de la decidua basal a través de la biopsia se puede estudiar estas células y pueden identificarnos cuál es la alteración. Fíjense, esta es la capa basal o decidual, la que da origen, esta de aquí, la que da origen a las demás capas en el momento de la hiperplasia, en el crecimiento fisiológico del endometrio, acompañada de una arteria espiralada, ya que es la que después va a crecer, va a aumentar en diámetro y va a producir el flujo uteroplacentario, ¿no? Ya, entonces va acompañado una placa basal con su arteria, una placa basal con su arteria encargada de lo que significa la menstruación y posteriormente la función de la placenta. El primer día de la hemorragia vaginal se denomina primer día del ciclo menstrual, ya les había explicado esto, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos un periodo de menstruación durante los 5 días y un periodo de fertilidad. Es ahí que les decía a ustedes que el cambio, la fisiología del comportamiento de una mujer tiene mucho que ver con este reloj. Si nosotros entendemos este reloj, vamos a entender muchos cambios, ¿ya?, en la mujer, en sus diferentes etapas de la vida, ¿ya? La fase proliferativa es cuando el endometrio va a llegar a aumenta de lo delgado, después de que ella presenta más o menos de 1 a 2 milímetros, va a empezar a crecer y tener un desarrollo mitótico acelerado para poder estar preparada para la fecundación. Estos son los ciclos. Una vez les recuerdo, los ciclos típicos de 28 días de la ovulación y que se produce más o menos en el día 14, este fenómeno. Función del ciclo ovárico a través de la estimulación hormonal, la menstruación, ya en ausencia de la implantación o de la interrupción, porque no haya el embarazo, ya ocurre una desintegración irregular de la decidua funcional y el desprendimiento de esta de aquí. Entonces, al no haber embarazo, los niveles hormonales empiezan a descender y se produce una descamación. El día 1, el día 14 está grueso, el día 16, el día 18, fíjense, en una expresión máxima que se mantiene más o menos hasta el día 28, y el día 1 descama totalmente. Esto al romperse el ciclo e inicia un nuevo ciclo endometrial, un nuevo ciclo ovárico, un nuevo ciclo hormonal. Bien, los cambios del endometrio podemos verificar aquí. Es la misma imagen, desde otro punto de vista, ¿no? Podemos verificar los cambios que existen a nivel de estimulación hormonal, de las hormonas gonadotróficas, a nivel ovárico, ¿no? A nivel ovárico, y finalmente a nivel endometrial. Las hormonas ováricas, estrógenos y progesterona, y las gonadotróficas en el hipotálamo, o la gonadotrofina, la FSH y la LH, perdón. Las unidades funcionales del ovario, cuando nosotros hablamos de ovario, son unidades básicas, funcionales y reproductivas de la mujer. O sea, como ustedes aprenden, ¿cuál es la unidad funcional del sistema respiratorio? El alveolo, me dicen, ¿no? El sistema renal, la nefrona, y así sucesivamente. En el ovario, la unidad funcional de todo el ciclo es el folículo, ¿no? El folículo. Vamos a ver que los folículos sufren división meiótica. Este es un tipo de división celular exclusivamente en los organismos que se producen sexualmente. Entonces, cuando nosotros hablamos de divisiones mitóticas y divisiones meióticas, vamos a ver que la división meiótica se produce tanto a nivel de las células germinativas, en el óvulo y en el espermatozoides.
Luego las otras células se reproducen a través de la división mitótica. Entonces se clasifica en 4 fases esta división meiótica: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Eso, ustedes me dan paliza si empezamos a hablar de eso ahorita, mejor lo paso rápido, ¿no? Porque se acuerdan de fisiología y de embriología del ACMA. Los ovocitos entran, dicen, en una etapa de diploteno, estos hablando de los ovocitos primordiales, que se encuentran en descanso en la meiosis, ¿ya? En el feto, en la vida fetal de la mujer, ellos se cortan en la etapa del diploteno, de la división meiótica, y después pasan hacia la etapa de la ovulación. Una vez que se ha sintetizado durante todo este periodo el DNA, el ácido desoxirribonucleico, las proteínas de este ácido ribonucleico mensajero son necesarios para el desarrollo del embrión y la división meiótica en una célula idéntica, hija. Y ya cuando los ogonios ya se desarrollan y empiezan a entrar en la profase meiótica de tipo 1, se va a iniciar ese proceso de los ovocitos primarios, que posteriormente a ellos se va a activar y van a pasar a un ovocito secundario. Y inicia el desarrollo folicular, ¿ya? Los folículos primarios, secundarios, terciario y cuaternario o folículos de Graf durante la fase de desarrollo, y este ciclo se produce todos los meses hasta que llega la menopausia y se acaba los últimos folículos con los cuales la mujer ha tenido desde su inicio. Esto lo vamos a mirar cuando estemos hablando de embriogénesis en obstetricia. La disminución de la progesterona durante la fase proluteínica y la producción en estos momentos a partir de inicia previo al ciclo, se produce un incremento del FSH que estimula al crecimiento folicular, denominado también en la fase mayor el folículo preantral, que su desintegración de este folículo preantral va a dar origen al cuerpo amarillo, ¿no? El cuerpo lúteo, también conocido por la producción de la hormona luteínica. Este ovocito que está aumentado de tamaño secreta, ¿no?, la hormona luteínica. Su proliferación mitótica de estas células son más granulosas, más redondeadas, tiene una característica de proliferación celular, granuloso, y produce además los estrógenos que se secreta a la circulación general. Cuando hablemos nosotros de folículos primarios, secundarios, folículos de Graf, que yo sé que pasé demasiado rápido y esta es la asignatura donde lo vamos a mirar a igual profundidad que en embriología, es cuando estemos entrando a embriogénesis, ya tercer trimestre, así que algunas preguntas que tengan las podemos aclarar, pero de esta forma solamente es una introducción superficial porque ellas no juegan un rol fundamental en el ciclo menstrual como tal, sino el rol fundamental es en el desarrollo posterior a la fecundación. Muy bien, jóvenes, vamos a pasar ahora a